¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estéis viendo este vídeo, que es un poco de resumen de fin de semana de cómo está la situación. Normalmente estamos muy esclavos de los datos concretos de cada día que analizamos. Bueno, pues el fin de semana, como desde hace ya mucho tiempo, pues no actualiza el Ministerio de Sanidad y no actualizan varias de las comunidades autónomas, pues podemos dedicarlo a otras cosas, ¿no? A echar un vistazo un poco a vuestra situación, determinados artículos que me parecen interesantes, posiciones al respecto, pues los vamos comentando, ¿no? En Twitter vamos comentando, ¿no? Pues oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo van los hospitales? ¿Cómo van los casos? ¿Cómo van la inmunidad de grupo? ¿Se está haciendo? ¿No se está haciendo? ¿Es viable? ¿No es viable? No sé, yo quería lanzar una idea para empezar, que me parece básica, yo lo voy a comentar en algún vídeo de la pasada semana, eh, nosotros ahora mismo estamos en un momento en que tenemos una incidencia acumulada. No me gusta hablar de incidencia acumulada, porque es un tema como muy técnico. Una cantidad de casos en las últimas semanas, 2 semanas, tal, lo que sea. Descomunal, ¿no? Es decir, tenemos más de 100.000 casos en 2 semanas. Y de hecho hemos visto que en la penúltima semana, no en la última, porque están sin actualizar los datos, son 55.000 ya. Es decir, pues no sabemos muy bien en cuánto vamos a acabar en septiembre, pero la proporción sigue siendo hacia arriba, la tendencia sigue siendo hacia arriba, con lo que entendemos que estará, no sé, en números de 250.000 casos, a lo mejor una cosa así, en un solo mes. Bueno, pero luego está la parte de hay que convivir con el virus, que yo la entiendo, porque no soy idiota. Es decir, sé que hay que convivir, entre comillas, con el virus, que quiere decir lo que Tomás Pollo decía del baile, ¿no? Vamos a ver ahora alguna cosa de Tomás Pollo. El martillo y el baile. El martillo es el confinamiento, con el confinamiento lo que consigues es bajar por completo los niveles de incidencia del virus, y luego viene el baile, que es cuando vas abriendo y según ves que algo no cuadra, vas cerrando. Pero no vas cerrándolo todo, vas cerrando quirúrgicamente aquellos sitios donde tú crees que se puede transmitir el virus y por lo tanto cortas el foco, ¿no? Pero tienes que hacerlo, es un baile, tienes que estar bailando todo el rato. Aquí, 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 aquí. Hoy venía, no sé dónde decían, alguien preguntaba también, oye, ¿por qué en Alemania tal y en España cuál? Bueno, pues porque en Alemania cuando la incidencia acumulada, sería inviable en Alemania y en toda Europa. Es decir, el único país que yo creo que delante de sus narices ha dejado que la incidencia acumulada que estaba en junio en torno a 10 casos por 100.000 habitantes cada 14 días subiera a 20, a 40, a 80, a 160, hasta los números que están ahora que son 200 y pico. Tranquilamente, sin prácticamente medidas de por medio, algún confinamiento concreto en alguna zona de Galicia, alguna zona de Huesca, alguna zona de Castilla y León, pero en general, y en el 99% de los casos, mirándolo, y luego sí el ocio nocturno y tal, pues medidas muy, 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 muy leves, mientras eso subía y subía, con lo cual se veía que las medidas no tenían un efecto tan inmediato como nos gustaría. Esa ha sido España, ¿no? Esa ha sido España. Yo sigo pensando que es un error, es decir, que pensar que todo esto no tiene consecuencias, que vivimos en un mundo sin consecuencias, en que tú puedes hacer todo esto, pero mágicamente los hospitales no se te van a llenar nunca y la gente no va a morir en un porcentaje alto, me parece erróneo. Me parece que lo que sí es obvio de este verano es que tú puedes acumular una serie de casos sin que inmediatamente todos te vayan al hospital, como pasaba en marzo, abril, o febrero, marzo más bien, porque no se hacían tests. Entonces tú ahora haces test, detectas un montón de gente, algunos están asintomáticos, todavía no han desarrollado síntomas, otros son síntomas leves. Entonces tienes un margen, tienes un tiempo. El virus te ha dado un tiempo y te lo has ganado tú, porque estás haciendo determinadas medidas de prevención. Oye, ese tiempo que te está dando el virus, no puedes perderlo otra vez. Cuando nos pasó lo de marzo, nos estaban diciendo en todo el rato en febrero, el tiempo, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo, hay que hacer cosas, se acaba el tiempo. Y veíamos Italia, Italia iba cerrando cosas y aún así no le daba. Y nosotros decíamos, oye, aquí no. Ahora resulta que ese tiempo, que era de 10 días, 15 días, bueno, pues a lo mejor son 2 meses. Pero lo estamos aprovechando esos 2 meses. Porque no da la sensación que es como, bueno, voy a mirar, a ver, cómo, muy bien, hoy solo 50 hospitalizados. Ah, bueno, pues muy bien. 50 por día, fíjate, hasta que se llenen los hospitales. Y cuando actuamos, cuando se llenen los hospitales, porque si no actuamos antes se van a llenar y además va a morir mucha gente. Entonces, claro, todos dábamos por hecho que en algún momento habría alguna medida, pues más o menos drástica. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, anunció el otro día pues, lo de las reuniones privadas de no más de 10 personas. Pero es que la Comunidad de Madrid está en unas incidencias descomunales que deben de estar ya en la próxima actualización de la serie histórica, estará en torno a 500, y casos por 100.000 habitantes, es decir, no sé, uno de cada 200 habitantes
se han contagiado en las últimas 2 semanas, y tiras. O sea, es que tiras, es que no reúnes más de 10 o determinadas medidas de restaurantes y tal que no pueden... Ya, pero es que ya tienes un mogollón montado esto. No podías haberlo hecho en julio, cuando tenías en vez de 440. Y por lo tanto el virus lo cortabas con cierta facilidad. Bueno, pues no se hizo. ¿Por qué no se hizo? Bueno, vamos a ver cositas que nos pueden ayudar a entender esto. Vamos a ver. Aquí. Bueno, lo primero de todo, mira, tengo muchas cosas aquí que me gustaría enseñaros. Está este post de Gabriel Trinidad que me ha gustado, G Trinidad R, en el que habla de la inmunidad de grupo, ¿no? Yo ya dije en su momento, hace tiempo, hace 2 o 3 semanas, que parecía que que había algo que podía ser, aunque fuera por casualidad, parecido a lo que se intentó hacer en Suecia. Lo que se intentó hacer en Suecia, yo insisto en que no es exactamente una táctica de inmunidad de grupo. Lo que se intentó hacer en Suecia era lo de convivir con el virus. Suecia tenía una serie de medidas, ojo, no era la de Dios, y eran muy conscientes, o por lo menos el epidemiólogo jefe siempre fue muy consciente, lo dijo varias veces, de que no se aspiraba a la inmunidad de grupo. Ahora bien, Suecia partía de la base, o este inmunólogo partía de la base de que, epidemiólogo, pues, de que no iba a haber vacuna en 2 o 3 años. Entonces, teníamos tanto tiempo por delante que en realidad lo único que había que adaptarse, por decirlo de alguna manera. Bueno, no le salió bien porque murió mucha más gente de la que él pensaba, ¿no? Él ya daba por hecho que se contagiaría un número determinado de gente, no mucho. Yo no sé si son el 10 o 15% de los suecos lo que si llega, se han contagiado, ¿no? Es decir, más o menos las cifras de los peores sitios de España. No ha funcionado del todo como inmunidad de grupo, pero yo creo que tampoco era la idea. Entonces yo aquí ya no sé si la cosa empezó un poco con el sudapollismo, este que digo yo, de bueno, no vamos a hacer nada porque nos va el turismo, no vamos a espantar a los turistas, no vamos a cerrar industrias, negocios, vamos a intentar seguir, bueno, pues que el PIB no nos vuelva a bajar un 20% en un trimestre, cosas de este tipo, y se ha acabado con ahora que estamos ya en el hoyo, igual no merece la pena luchar por salir, nos quedamos ahí. Problemas de eso, si eso fuera así, ¿vale? Escenarios. Problemas de eso. Claro, la estrategia de inmunidad de grupo. Dice, bueno, aquí Gabriel Trinidad enumera unos cuantos, y yo voy a enumerar otros que yo también he enumerado en su momento. La inmunidad de grupo, primero, no tenemos ni idea de cómo se consigue. La vacuna, por supuesto, pero no hay vacuna. Si los linfocitos T ayudan a no sé cuándo estar, no está comprobado. Los anticuerpos que generan, los IgG que generas y que cuando has pasado la enfermedad. Bien, pero no sabemos, porque no sabemos. No estoy diciendo que no sea así, estoy diciendo que no lo sabemos, porque es un virus nuevo. ¿Cuánto tiempo duran esos IgG defendiéndote? No lo sabemos. Intuimos que, bueno, puede ser bastante tiempo, por otros coronavirus parecidos, ¿no? Pero no lo sabemos, con lo cual puede haber reinfecciones, y de hecho se ha comentado que parece que hay casos que no se sabe muy bien, pero también que parecen reinfecciones. Gente que ha pasado por el virus y que ahora vuelve a dar positivo, no ya porque está latente, tal, que se detecta, sino porque han vuelto a coger el virus y lo vuelven a pasar, por lo tanto. Es decir, este punto de, ya es IgG, entonces el negativo, ya ha pasado el positivo, pero ya ha pasado el virus, ya no lo puede transmitir. Bueno, ahora sí podría transmitirlo, ¿no? Con lo cual estaríamos en un follón importante. Imaginemos que no. Imaginemos que toda esa gente la voy reduciendo. Y que si cojo a todos los que tienen los anticuerpos, incluso a todos los que tienen los linfocitos, no sé cuánto está, me da un 40%. Pues es una cifra altísima. Y yo me la juego, digo que sí, y digo, bueno, venga, ¿cuánto me queda? El 60%, me queda un 20%. No, la gente no calcula muy bien. Hay 45 millones de habitantes en España. Un 1% son 450.000. Un 20% son 450.000 por 20. Es decir, voy a hacer un cálculo un poco grosero, pero vamos, pues un 10%, obviamente son 4 millones y medio, son 9 millones de personas. 9 millones de personas, vas a infectar a 9 millones de personas, vas a dejar que se contagien 9 millones de personas. Como estrategia, ¿tú crees que de esos 9 millones de personas no vas a tener grupos de riesgo, no vas a tener enfermedades graves, no vas a tener gente que necesite hospitalización? Me parece dudoso. Y yo veo que hay gente que lo defiende, ¿no? Ya estamos más cerca de la comunidad de grupo. No estamos en el mejor de los escenarios, estamos a 9 millones de personas de la inmunidad de grupo. Es que son cifras que realmente se salen de, no sé, en fin, cada uno.
Y luego además queremos hacer eso sin llenar hospitales. Vale. Bueno, me voy al caso de Madrid. Lo siento que focalice tanto en Madrid, pero es lo que conozco, ¿no? Y tenemos este gráfico por hospital. Esto es una cuenta que es COVID-19 Madrid SPM, @COVID-19-M. Ya sabéis que, bueno, ahora mismo yo encuentro muchas más cosas en Twitter que fuera de Twitter. Interesantes. Entonces, vemos esto y vemos que tenemos los casos por hospital, ¿no? En planta y críticos en UCI. Vale. En estos grandes hospitales, como Gregorio Marañón, 12 de octubre, aunque están bastante llenos, bueno, pues es cierto que, a ver aquí, el 12 de octubre tiene 1.368 camas y el Gregorio Marañón tiene 1.351 después de la última reducción. Es cierto que se pueden luego sacar camas un poco de la nada, ¿no? Pero el asunto es que tú funcionas con una serie de parámetros y entonces las camas que tienes son esas. Y tienes tantos médicos para tantas camas. Que ya si sobrepasas, si te vamos a contar sobre las camas posibles, que tal, ya tienes un mogollón de la hostia, ya has petado el sistema sanitario. El hospitalario, desde luego. Entonces, bueno, pues ahí si nos movemos en esas cifras, pues vemos que 200 que tiene el Marañón, también el 12 de octubre más o menos la misma cifra, pues se mueve en torno a ese, bueno, pues ese 15% alto, que es la medida de la Comunidad de Madrid. Entonces, oye, ¿está mal? Está muy mal. Pero está aún peor si nos vamos a Vallecas, a la Infanta Leonor, y vemos que hay 142 ingresados en planta. Yo me voy a ver la Infanta Leonor, un artículo de 2017, creo que es este artículo del Confidencial, y dice 204 camas, debería tener 324 en el año 2018, según la memoria anual del Servicio Madrileño de Salud. Es decir, esto no es un invento de un sindicalista horrible que quiere difamar por el gobierno del PP, es el datos del gobierno de la Comunidad de Madrid, que para mí no es ni de PP ni PSOE, es de la Comunidad de Madrid. 269 camas. Y aquí ya dice, ojo, 269 y tienes ocupadas 142 y tienes más de la mitad. Entonces, ¿qué vas a seguir metiendo todos los días? Estamos viendo 300 ingresos, 250, 300 ingresos y confiar en que todo vayan a ser altas. Estás confiando en muchas cosas, ¿no? Al final. O sea, confías en determinadas inmunidades que no sabes si existen, confías en que no haya reinfecciones, confías en que los hospitales no vayan a petar, confías y no actúas. Quizá actuar pues hubiera sido mucho más fácil, ¿no? Entonces, bueno, os dejo esta reflexión en torno a las hospitalizaciones para que veáis que, bueno, que no es tan fácil y que no está todo tan bien. Que es cierto que nos está dando mucho más margen el virus ahora. Pero hay que verlo eso como un margen de maniobra. No como un, lo voy a mirar, pues va, solo ha subido 2, muy bien. No, es que a ver qué significa que solo suban 2, ¿no? ¿Qué información tenemos de los datos, de los casos, ¿no? Bueno, en fin de semana os decía que no hay información del Ministerio, no hay PDF, y en Madrid, por ejemplo, no da. Pero nuestro amigo Mian Rey, Miguel Ángel Reynoso, pues resulta que él se le ocurra, va comunidad a comunidad y dice, oye, a ver, ¿cuántos casos ha dado cada una, ¿no? Bueno, Madrid, Castilla-La Mancha, Baleares y Melilla no dan, porque no, os digo, no dan. Cataluña da 1.481, Andalucía 1.030, Andalucía, por cierto, ojo, País Vasco 745, tal, aquí podéis ir viendo tal. Y nos sale un 6.375, que si sumáramos esto, pues probablemente estaríamos en, pues sí, pues acabamos en 10.000 el viernes o de cifras del jueves, pues algo muy parecido, porque si Madrid en viernes suele meter más que otros días, de hecho, a lo mejor mete 3.000 y pico casos, solo con Madrid y un poquito de Castilla-La Mancha y tal, pues ya estás en los 10.000 casos. Pero bueno, nunca lo sabremos. Así que tampoco, pero vamos, para que os hagáis una idea más o menos, ¿no? De cómo va la cosa, y tampoco podemos mirar incidencias ni historias, porque no. Por cierto, la cifra de Canarias también, ojo, qué pena. Que me gusta mirar las Islas Canarias. Esto es lo último que tenemos de actualidad. Os quería enseñar también lo que se dice sobre los muchos casos, porque hay muchos tests, y la positividad, ¿no? O sea, hemos visto hospitalizados, hemos visto casos, hemos visto ahora pues, la positividad, es decir, conforme a PCRs, cuántos positivos da. Y aquí Tomás Puello entra en una cosa que es muy interesante y que es verdad que lo que pasa es que aquí ya vas cambiando de parámetros, os explico. La positividad normalmente se mide eso, en número de positivos por PCR hecho.
Aquí dice Tomás Pollo, bueno, pero eso tiene truco. Tiene truco porque hay gente a la que se le hace varios PCRs. Entonces no tiene mucho sentido. Si a mí me han hecho un PCR, el resultado no es conclusivo, me tienen que hacer otro PCR y a lo mejor a la semana me hacen otro PCR y ya da negativo y me han hecho 3 PCRs, pero soy una persona. Entonces, tiene mucho sentido eso. Deberían ser positivos, PCRs positivos por persona. O al revés. O fijaos, me hago un PCR, soy futbolista. Entonces me hago un PCR el lunes, negativo, puedo seguir entrenando. Me hago un PCR el jueves, negativo, puedo seguir entrenando. Me hago un PCR el domingo, negativo, puedo seguir. Me han hecho 3 PCR, son 3 negativos, o sea, 3 PCR, 0 positivos, pero es una persona a quien se estás haciendo. Entonces, es verdad, o sea, esto es verdad. Entonces, él calcula, no sé muy bien cuál es la fuente, porque no menciona la fuente, si lo ha hecho él o no, supongo que lo habrá sacado de algún lado, al Welding Data, una de estas, un 17% de la positividad en España. Es verdad que la media o el porcentaje sobre PCR, no sobre persona, es de un 7, algo, creo, 8, algo, por ahí podéis andar. Entre el 7 y el 9% es complicadísimo de calcular. Es verdad que la zona safe zone, ¿no? La zona segura, pues sería en torno al 3%. Vale, algunos la ponen en el 5, que también eso depende. Dice, oye, no se sale. Lo que pasa es que aquí me parece un poquito, que es verdad que es un poquito tramposo el coger y decir, oye, el 17%, 6 veces más que la zona de seguridad. La zona de seguridad normalmente se mide sobre la otra, sobre lo de los PCRs, no las personas. Entonces ahí está haciendo un poquito de trampa. Pero me apetecía comentarlo, lo de no ya tanto la cifra, sino lo de que es verdad que, bueno, que hay que tener en cuenta que la positividad aquí se calcula sobre PCR y hay personas que se hacen muchos PCRs porque tienen que hacerlo por su trabajo o por su circunstancia personal o por lo que sea. ¿Vale? Entonces, bueno, me apetecía comentarlo. Siempre, Tomás Pollo siempre es interesante seguirlo en la cuenta en español o la cuenta en inglés, como prefieras. Me contesté una cuenta en español, pero normalmente le sigo en la de inglés. ¿Qué más cositas podemos ver? Bueno, el jueves hubo el jueves ya sabéis que se actualiza la serie histórica del Instituto Carlos III con respecto a los casos los casos del anterior domingo, ¿no? Hasta el anterior domingo. Entonces hay gente como Jorge, Jorge GD, que es un crack absoluto y que, bueno, pues aquí nos va contando cuántos son los retrasos. Fíjate, este tío es un currante. Entonces, esta es la semana, los casos de esa semana. Y aquí tenemos los de la semana anterior y aquí los de las semanas anteriores. ¿Vale? Entonces se va viendo que, fijaos, esta última semana, obviamente se ve que no solamente hay más casos que la anterior, sino que hay muchísimos más casos de los de las semanas anteriores, de la semana anterior. También es cierto que, por ejemplo, no son tantos más que hace 2 semanas. Es decir, que esto, pues no se sabe por qué, va variando. Aquí estaba con un poquito de retraso, aquí menos, aquí de repente subió, aquí hubo un poquito menos, y esta semana, esto es como, bueno, más que una semana, son 10 días, 10, 14 días, de repente te metes en una importante acumulación de casos de la semana anterior. Y, bueno, pues también relativamente importante de semanas anteriores. Con lo que, bueno, Jorge insiste mucho en lo que yo he insistido también otras veces, tanto en estos vídeos como en los artículos del español, que es la tendencia es la tendencia. Es decir, yo en la tendencia confío bastante. Yo no creo que importan los números, efectivamente, pero si la tendencia es a aplanar, la tendencia es a aplanar. Entonces, cuando llegues por fin al momento en el que llegas al tope, empiezas a bajar. Bueno, pues no lo sabemos. Efectivamente, no es lo mismo si yo cojo solamente esto que si de repente me resulta que la semana que viene o incluso al revés. Estos de aquí habría que sumarlos aquí, porque no se comunicaron, ¿no? Con lo que estaríamos igual. Pero si la semana que viene resulta que me dan, yo sé, de aquí a aquí, de esta semana, estamos todo el rato en proceso, pero la tendencia sí es a la baja y eso es muy bueno. Vamos con lo último que deberíamos ir, son con los muertos, ¿no? Es decir, hemos visto casos, hemos visto positividad, hemos visto hospitalizaciones, hemos visto, bueno, os he recomendado, no hemos visto porque es imposible, porque veas el hilo, es eterno, pero las tendencias de cada comunidad autónoma según y os recomiendo el hilo de Jorge. Vamos a irnos a la mortalidad y me interesaba no solamente la última cifra, bueno, ya que estoy, no os importará,
que os dé un poquito más la tabarra. Voy a ver cuál es la última cifra que ha dado Homo sensatus, que no la da él, no se la inventa, sino que es la suma de las comunidades autónomas según van actualizando. Ojo, que tampoco actualizan en el momento, ¿vale? Un poquito. Ahí los ojitos. Bueno, entonces la última que tenemos es esta, ¿no? Que son los 384 fallecidos. Son como 55 al día, pero nos faltan 10 por consolidar y País Vasco, que no ha actualizado desde el lunes. Entonces, bueno, entendemos que esto estará probablemente en 65, quizás 70 fallecidos al día ya actualmente. Bueno, esos son como 210 2100 al mes. Bueno, sí, más o menos un 1% de los casos que va a haber en agosto, en lo que se va a consolidar a final de agosto, más o menos, un 1%. Yo creo que la cuestión va así, es decir, más o menos, puede empeorar, pero si tú coges en septiembre y dices, bueno, vamos tranquilos, los colegios, no pasa nada. Si tú pillas 400.000 casos en septiembre, o 350.000, vamos a poner, tú tienes 35.000 ingresos hospitalizados, ya puedes ir dando altas, porque como se te acumulen, tienes un problema de la hostia, 35.000 y tienes 3.500 muertos, aproximadamente. 3.500 muertos por mes, ¿cuánto es? ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, vamos al Momo a ver qué nos está diciendo el Momo ya ahora mismo sobre la situación, a 1 de septiembre, ¿no? Vamos a ver si detectamos algo en algún lado que nos indique que, oye, que se nota, que se nota que está funcionando Regu. Bueno, pues de momento... Ay, pero es que yo no quería esto. No quería el informe. Hay una cosa, ya lo siento. Información en tiempo real era el dashboard. Sí, era esto. Vale. Perdona, no el informe, sino la actualización a tiempo real. Vale. Bueno, vemos que hay piquillos y tal, y que esto está sin actualizar además, pero bueno, vemos que de momento no se nota mucho. No se nota mucho. También es verdad que eso está sin actualizar. A nivel nacional estamos por encima de la media, pero no se sale del tope máximo de esa media, ¿no? Si nos vamos por comunidades autónomas, lo que sí vemos es que Aragón sí lo tuvo. O sea, Aragón sí estuvo por encima. Es decir, que sí se notan estas muertes de más. No somos de decir, no, bueno, esto no, pero no altera. 3.000 muertos más, pero no se entera nadie. Se acabaría enterando. Vamos a ver, por ejemplo, Madrid, si es demasiado pronto. Bueno, sí, ya tenemos un poquito, ¿no? A finales de agosto, principios de septiembre, tenemos más muertes observadas, desde luego, de las que se esperaban. Bueno, poquitas. Obviamente no tiene nada que ver con esto, ya lo sé, ya no me tenéis que explicar que lo de marzo-abril fue peor, no me lo tenéis que explicar. Pero bueno, seguiremos dando un vistazo a esto, ¿no? Yo creo que es interesante, ¿no? Para ver cómo va la situación. Y ya lo último, bueno, nos salimos de España y vemos la situación en el mundo. La situación en el mundo, eso sí quería comentarlo, porque hace tiempo que no comento en general, es que yo creo que esto es bueno. Esto probablemente sea Europa. Ahora os explico. Estaba subiendo, incluso en la época en la que en Europa estábamos muy bien y no había casi casos, ni había muertos, ni nada por el estilo. En el resto del mundo estaba subiendo los casos. En Estados Unidos están disparados y eso se notó a su vez en el número de muertes, ¿no? Vemos que aquí de repente hubo una subida en el número de muertes pues bastante apreciable, ¿no? No es lo mismo que tal, ya lo sé. Pero bueno, efectivamente, cuando hemos conseguido controlar ese número de casos, pues automáticamente han bajado los números de muertos. Eso está muy bien. Entonces vamos a ver si conseguimos no subir, porque me da la sensación de que esta subida tiene que ver, puesto que Estados Unidos va bastante bien, y la India también, tampoco está subiendo demasiado, Brasil, México, etcétera, los países de Sudamérica no están subiendo en casos de una manera exagerada. Me da la sensación de que tiene que ver con Europa. Si nos fijamos en Estados Unidos, para que os hagáis una idea, tenemos, bien abajo, es muy claro, ¿no? En este momento de aquí, en estos días de aquí, cuando subía hasta el pico en el que ya se puso serio Fauci, a finales de julio, todo este tiempo, este mes, de junio a julio, era el de, pero la gente no se muere. Pero la gente no se hospitaliza. Este es el mes que les dio de tregua al virus a Estados Unidos. Y lo aprovecharon, pues regular. Porque, efectivamente, al principio la gente no se moría tanto, decíamos de junio a julio,
Pero de julio a agosto, amigos, sí se empezó a morir. Con un mes más o menos de retraso, de decalaje, pero sí, de repente pasaron de 563 a 1118, 1164 incluso, perdón, fallecidos por día. Entonces, bueno, pues que no nos pase, ¿no? Que no nos pase algo parecido, pero bueno, sí nos puede pasar. Sí, tendría sentido que pasara tanto en España como en cualquier país que acumule tantísimos casos como acumuló Estados Unidos en su momento, sin darle ninguna importancia, porque total, la gente no se muere, total, la gente, los hospitales aguantan. Los hospitales han aguantado, en Arizona no, o bueno, regular. En Texas y en Florida con problemas. En California sí, yo creo que han aguantado bastante bien. Pero claro, el número de muertos, pues hombre, a ver, van ya casi por 200.000. Y de la segunda ola, bueno, es que tampoco tengo la segunda ola, tengo una primera ola muy continuada. Creo que es complicado distinguir, pero vamos, pues a 1.000 por día durante un mes y pico, pues imaginaos. A lo mejor 40.000, 50.000 muertos desde mediados de julio, desde principios de julio. Vamos con... ¿Qué queremos ver? Vamos con Europa y ya pues lo dejamos y aprovechamos el domingo. Europa. Y decíamos, bueno, a ver cómo va la cosa. España no está actualizado todavía, no está bien. Vamos a ir a nuestros sitios fetiche, que son Reino Unido, Francia, Italia y Alemania. Miramos Bélgica, que el otro día parecía que nos da un poco de sustito, y miramos Holanda, pero es algo que veo que estas cifras son un poquito altas. Bueno, empezamos con estos últimos, que tienen una población muy pequeña, entonces también verá que con una población tan pequeña, enseguida cualquier variación llama mucho la atención, ¿no? Vemos que, bueno, pues que efectivamente en Holanda, después de haberlo bajado, pues ahora parece que están otra vez como en un repunte, a ver qué hacen para evitarlo. Hoy ha dado una cifra de casos bastante alta, con lo que mañana esto estará un poquito más alto incluso. En Bélgica, que lo habían parado también bastante, pero bueno, sigue bastante bien parado. El último día también otra vez un repuntito. Hoy también me ha parecido que eran demasiados casos, ¿no? Eran 651 casos, que para Bélgica, bueno, pues son bastantes, ¿no? Si os fijáis en el día a día, pues la media pues son esos, no llegan a esa cifra nunca, ¿no? Con lo que bueno, una cifra alta. Mañana veremos que esto ha subido también. Alemania y Reino Unido lo están controlando bastante bien. Entonces nos vamos a comprobar esto. Yo en principio por lo que veo, Alemania, sí, efectivamente, hay problemas. Hay problemas porque se hacen cosas, tíos. No hay problemas porque se hacen cosas. Entonces, y yo no sé cómo están la economía, no sé cuánto está. A mí me jode mucho cuando de repente veo que Singapur, Corea del Sur, no digo a China, porque China es verdad que te fías, no sabes, ¿no? Pero ves que determinados países, ostras, sí que tienen una política activa de confinamientos, de medidas estrictas o de cerrar, tal, y no conviven con el virus de manera alegre, y sin embargo tienen poquísimos casos y además la economía va relativamente bien. Con lo cual, joder, qué rabia, vaya, debemos ser tontos nosotros los españoles, no sé. Italia, ¿cómo estamos en Italia? Subiendo, estoy diciendo ya. Lo mismo, en los últimos días, pues una pequeña subida, después de haber subido aquí casi exponencialmente, paramos un poquito meseta y ahora otra vez a subir. Bueno, no son muchos casos, sinceramente. Confiemos en que lo controlen. Último país no de alerta de momento, Reino Unido, ¿no? Reino Unido vemos que también sigue subiendo, pero muy lentamente. Muy lentamente. Los últimos días, menos lentamente. Así que, bueno, pues habrá que empezar a ponerlo en la lista negra. Y el que sí que sabemos que es un país de alerta. Mañana, por cierto, hacen los análisis de COVID, supongo, espero que PCRs, a los ciclistas del Tour. A ver qué pasa ahí. En fin, mirad, Francia. Es que Francia, esto no para. O sea, es que esto va subiendo cada vez más. Y no sé. O sea, no sé. No sé qué deciros. Se lo van a tener que tomar muy en serio. No parece que de momento estén en ello. Esa tregua que nos da el virus, que nos dio a los españoles, pues también se está dando, se la dio a los franceses y no lo están aprovechando. En fin, mañana tendremos datos, tendremos cifras otra vez, pues eso, exactas, ¿no? Del Ministerio de Sanidad y bueno, además eran cifras de 3 días, entonces complicado sinceramente, de analizar y de ver. Pero eso es lo que os quería explicar un poquito, ¿no? Que, bueno, los casos siguen una tendencia a aplanarse, como nos enseña Jorge, que aún así pensar en una inmunidad de grupo supondría unos millones de infectados que son inasumibles para el sistema hospitalario, que incluso habiendo pocos hospitalizados,
hay determinados hospitales, como el de Vallecas, que están muy al borde, muy al borde, muy al borde, y otros que están en unos niveles de 15-20% y subiendo, que son mosqueantes. Vemos que el momo empieza en algunos lugares a ya mostrarnos que este número de fallecidos llama la atención, que no está dentro de lo normal, no sustituye a otro tipo de fallecimientos, o que queráis, aunque es cierto que el momo, bueno, pues el momo tarda en actualizarse y pega muchos brincos y es complicado, pero bueno, son de las pocas referencias que tenemos, entonces, bueno, la utilizamos por eso. Y nada, y hemos visto también pues más cosas, hemos visto eso, la situación en Francia, la situación en Italia, la situación en Europa en general, la situación en Estados Unidos, que esa es buena. Eh, en fin, pues un poquito de repaso de lo que no podemos ver a lo mejor durante la semana porque tenemos más la urgencia del último dato, el más reciente, ¿no? Espero veros mañana y espero que, bueno, pues que estemos un poquito más cerca del tope y que no se empiecen a notar determinadas cosas. Hoy, por ejemplo, creo que han dado los resultados de los docentes de Madrid que habían hecho las pruebas de anticuerpo, que son un poco, bueno, ya sabéis lo que son. Y bueno, pues había, creo que eran 2.500 que han dado IgM positiva. Entonces, bueno, hay que verificar por PCR que ese resultado es válido, que no es un falso positivo, tal, se quedarán menos. Pero, ostras, ¿no? Que son 60.000, es decir, un 3% de una muestra más o menos aleatoria. Son todos profesores, pero no viven juntos, no tienen nada en común, ¿no? Aparte de ser profesores. Con lo que hasta cierto punto es aleatoria. 3%, ¿eh? No es poca cosa. Ha salido positivo. Bueno, pues a ver cómo empiezan las clases. Empiezan el lunes, ¿no? De hecho, mañana. Así que, en fin, vienen 2 semanas muy moviditas. A ver si lo podemos contar de la mejor manera posible. Espero que os guste. Si os ha gustado el vídeo, os ha ayudado, follow y like, por favor. Si estáis en Patreon, no os vayáis, que hay gente que se va. Hace muy mal, se pierde cosas. Un saludo.